México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 17. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La fragmentación de Pemex procurada por Salinas se concreta en su tripartición, la que se promueve merced a préstamos otorgados para reformar al sector público, Public Enterprise Reform Loans, PER, a como el Banco Mundial lo programaba y desde Washington se lo indicaban a Córdoba Montoya, empleando asesorías estadounidenses para su diseño. Como México requería de inversiones de manera desesperada para petrolizarse, es decir, para crecer como industria extractiva y exportadora, empeñándose con tal menester al endeudarse, el Banco Mundial respondió generosamente al apuro, preparando un paquete presentado al público mexicano como otro elaborado proyecto de la Oficina de la Presidencia, bajo la asesoría y batuta de José Córdoba Montoya, en cuyo catálogo de obras destacan la construcción de industrias, plantas de generación eléctrica, ductos para petróleo y gas. A sabiendas de que un país sin generación de tecnología de punta y endeudado de manera forzada ha de recurrir al capital metropolitano para cubrir sus carencias, y eso había que capitalizarlo una vez más, entendía la inteligencia imperialista. El dominio político que establece Salinas y sus secuaces del Estado Nacional les permite controlar al poder legislativo, evitando que la oposición minoritaria pudiese tomar medidas que detuvieran la compraventa de México, aunque algunos valientes lo intentaron, como el grupo parlamentario encabezado por el ingeniero Eberto Castillo. Privatización del petróleo sigilosa. Dicho fuere por la Comisión de Comercio Internacional estadounidense, por razones de seguridad nacional, México no incluirá el petróleo en el Acuerdo de Libre Comercio, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios, por lo que proceden a efectuar la entrega soterrada, indirecta, parcial, pero efectiva. El actual régimen mexicano ha dado muestras de desapego al ordenamiento constitucional por su proclividad de aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Carta Magna. A partir de entonces, Pemex podría seguir aparentando tener el control de su materia prima sin ser del todo cierto. Carlos Salinas de Gortari actúa como el alfil del capital norteamericano con su renovada intromisión acicateada por el incremento de su dependencia de hidrocarburos importados, permitiendo que México quede supeditado a Washington en lo político, en lo comercial y en lo militar. Los acuerdos por la seguridad conjunta de América del Norte, concretados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América Latina, ASPAN 2005, respaldando al Tratado de Libre Comercio, cambian la política económica mexicana de mixta y proteccionista a preferentemente privada y aperturista, quedando con el Tratado de Libre Comercio institucionalizados los procedimientos, normas, reglas, leyes estatuidas que concretan el intercambio desigual y la dependencia para con el capital metropolitano. En lo que el círculo hegemónico imperialista se cierra con el llamado tercer vínculo, la protección militar de los recursos de América del Norte por parte del Pentágono, y esto sin necesidad de invadir, combatiendo a un enemigo difuso creado ex profeso, los narcoterroristas. Las fuerzas imperiales están prestas para resguardar los hidrocarburos de México y del Canadá, así como nuestras minas. No vaya a ser que la profecía de Carl Hess se cumpla. Espérense más atentados en contra de Pemex. Y peor aún, the North American Free Trade Agreement, NAFTA, fungirá como un gran candado para evitar que en futuro algún gobierno mexicano decidiera recuperar los márgenes de autonomía e independencia nacionales, tan gravemente mermados desde la negociación de la crisis deudora de 1982. De manera tal que el NAFTA
ya puede ser interpretado como una enmienda Platt para México. Salinas lo expresó de manera elocuentemente así: después de firmado el TLC, podemos seguir llamándonos mexicanos, sí, recolonizados. La intención aviesa e imperialista queda plasmada en un estudio de la Heritage Foundation, Washington, D.C., a 15 de diciembre de 1992, en un paper intitulado Petróleo y Prosperidad: la reforma del monopolio petrolero de México, documento en el que se recomienda cubrir la deuda con la entrega de Pemex. Se expresa la propuesta de las grandes empresas petroleras de Estados Unidos y del Banco Mundial para que sea privatizado totalmente Pemex y usar los 150,000 millones de esa operación para pagar la deuda externa, quedando al descubierto el plan maestro procurado para la conquista de Pemex, objetivo que se promueve a través de las cartas de política por rama del Banco Mundial. 1. Permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero. 2. Permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en la petroquímica. 3. Dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia, de divestiture. 4. Permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex. Y 5. Privatizar Pemex. Lo que va adosado con intensas peroratas de corte neoliberal que presumen la supremacía de las empresas privadas por sobre las públicas y la privatización de facto, pero disimulada, de Pemex procede por intermedio de empresas asesoras tales como McKinsey & Company y Cambridge Energy Research Associates, CERAM, entre otras, en un proceso de minado paulatino pero sistemático que va debilitando el control de Pemex sobre los hidrocarburos, aceptado y adoptado por administraciones aperturistas, resultando que empresas como Valero Energy pasan a construir una planta para la producción de gasolinas en Veracruz, con lo que se rompe así, de facto, el monopolio de Pemex en este ramo. Diamond Shamrock de San Antonio, Texas, ha venido estableciendo todavía, bajo la cobertura del signo de Pemex, cerca de 200 gasolineras con operadores mexicanos, lo que en palabras de fuentes como Business Week es darle la vuelta a la ley que prohíbe que extranjeros sean dueños de las gasolinerías. De manera tal que la privatización soterrada de Pemex procede realizándose un proceso que gradualmente se va intensificando acorde con el programa de injerencia imperialista, que los business petroleros se fuesen incrementando y generalizando, transformando la atmósfera de negociaciones en procura de obtener la proclividad gubernamental para alcanzar el fin último expresado por Business Week: explorar y poder localizar yacimientos, obtener un porcentaje de las extracciones y luego participar en la administración de los vastos campos petroleros. La política fiscal implementada por los regímenes neoliberales, gravando en exceso a Pemex, se convierte en otro caballo de Troya para ir consiguiendo su debilitamiento en el proceso de su enajenación, mientras la economía de México se va petrolizando. La participación de Pemex por impuestos entregados al fisco con José López Portillo equivalían al 61% de sus exportaciones. Con Miguel de la Madrid crecieron al 84%. En lo que a la injerencia del Banco Mundial se va acrecentando bajo el virreinato salinista y tornándose contraproducente para Pemex. El sacrificio es más que evidente. Mientras los ingresos por las exportaciones se desplomaron, junto con los precios internacionales del crudo, pasando de 92,000 a 52,000 millones de dólares. La carga fiscal de Pemex fue irresponsablemente aumentada, descapitalizando gravemente a la principal empresa del país, al pasar de 77,000 a 84,000 millones de dólares. Es decir, como indica José Luis Manso, que con Salinas esa carga llegó a niveles nunca vistos, representando 158% de sus ingresos por exportaciones. Siendo que el salinato venía a ser el principio de la sangría que los regímenes neoliberales aplicarían increciendo para que en el sexenio de Ernesto Zedillo el porcentaje de impuestos entregados por Pemex al fisco representaran cerca del 70.5% de los egresos totales de la empresa, constituyendo 27.5%
de todos los ingresos fiscales del gobierno. Al finalizar el sexenio sedillista, este porcentaje aumentó todavía más, acercándose a 90%, y no hace sino seguir creciendo. Ninguna empresa, en ninguna rama de la industria, puede sobrevivir a tal carga fiscal, pero Pemex ha sobrevivido de sobrantes para mantener una infraestructura deteriorada e insuficiente, aunque efectiva, en la función principal asignada, que es la de ser una empresa preferentemente extractiva, cual debe ser para un país dependiente al que se le asigna la función de ser un exportador neto de crudo, mientras que la industrialización del petróleo queda coartada, sin refinerías, ninguna creada por el mal gobierno neoliberal, sin que la industria petroquímica fuese prioritaria, sino que por el contrario, al Instituto del Petróleo se le decrecen los presupuestos y se le torna inoperable, de manera tal que la política de sabotaje gubernamental a Pemex garantiza la necesaria apertura al capital privado ante la carencia de dólares para cubrir su desarrollo. Y con la otra agravante ya mencionada, que la política entreguista propicia el agotamiento prematuro de los yacimientos, además de un despilfarro de los hidrocarburos extraídos, abandono de la infraestructura no ligada a la extracción de petróleo, bajos niveles de eficiencia y un gran número de siniestros y perjuicios ecológicos de elevado costo humano y material. Y la apertura de Pemex a la inversión privada nacional y extranjera significa el concederle la fuente de la riqueza que mantiene a flote la economía mexicana, pero tan absurda como antinacional política es la que vienen realizando sexenio tras sexenio los omninublados gobiernos tecnocráticos, proempresariales, pripanistas, por ser lo que son. La facción gerencial que el capitalismo imperialista emplea en los países dependientes. Cualquier idiota entendería que la voracidad de los capitalistas tomaría para beneficio particular un alto porcentaje de la renta petrolera, en detrimento de los ingresos que sostienen al erario. Si esta fuese de un 20% al año, ello significa que por cada dólar invertido en un periodo de 20 años, los inversionistas extranjeros extraerían 95 dólares de México. Y eso es precisamente lo que los cipayos neoliberales vienen realizando, privatizando a Pemex sexenio a sexenio de manera parcial, pero efectiva. Y en eso estamos, ¿verdad, Quique? En un país cuyo ingreso depende en gran medida, 35-45%, de los dólares obtenidos por la exportación de crudo, la enajenación de Pemex al capital privado conduce al desplome de las finanzas públicas, lo que se intenta solventar con más y mayores impuestos al contribuyente cautivo, dejando a los grandes empresarios exentos, tal y como lo viene implementando la administración gerencial de tecnócratas y títeres proempresariales, con esta política monetarista que funciona garantizando la concentración de capital en un club de monopolistas, casta de capitostes que domina el país, la mafia procreada por Salinas. Entiéndase, al quedar endeudado Pemex y al tomarse sus ingresos para pagar la deuda externa pública, y puede que también la privada a través de Robaproa y PAP, disminuye su aportación al gasto público que financia los servicios generales del país, dado que su contribución presupuestaria equivale a la tercera parte del capital disponible para crear la infraestructura y los servicios que el país requiere urgentemente, determinándose que sea un país que no sale de su desarrollo ni saldrá por seguir cautivo de la dominación imperialista y así colonialista que el capitalismo impone, tal y como seguirá siendo hasta el finiquito del capital o de la nación. Mejor un mundo sin estados-nación al servicio del capital, un mundo comunista local e interrelacionado no por imperativos de explotación al trabajo y a la naturaleza, ni determinado en las relaciones internacionales por intereses lucrativos y mercantiles, sino interrelacionado por la cobertura de las necesidades básicas de todo ser humano, lo que solo será posible cuando la magia negra de la mancha negra ya no tizne a la tierra, en lo que capitalismo y ciclo de los combustibles fósiles están entrelazados hasta el fin de la hora moderna, fin del largo siglo XX.